Bienvenidos y bienvenidas a Bálsamo en Línea, que es un espacio de propuesta, de reflexión y de cambio. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por hacer posible este espacio de predicación en línea. Bienvenidos a la tradición profética a través de Isaías. Isaías es llamado a pensar de otra manera. Ya no puede pensar como los demás, ya no debe pensar como los demás, porque ha visto a Dios y eso lo cambia todo. Y se ha dado cuenta que mucho de lo que se enseña de Dios, de lo que se habla de Dios, especialmente la adoración, el culto, las ceremonias, su relación con las demás naciones, con todas las personas, mucho de ello viene de imaginarios religiosos, no viene de la ley, no viene de sus mandamientos que están ahí para conocer a Dios. Entonces eso es un impacto para él y ahora para aquellos que escuchan a Isaías. Es llamado a pensar de otra manera. Entonces, ahora se da cuenta que Dios lo ha colocado en el otro extremo del horizonte profético. Por un lado están, recuerda, los profetas de la corte, que tienen una visión, que es Israel, es el Dios de un solo pueblo y de de un solo lugar, y para él es muy importante el linaje y la tierra. Sin embargo, el Dios de los profetas de Dios es un Dios de todos los pueblos y de todos los lugares y para todas las personas, que hace a un lado el linaje y la tierra y todo, sino especialmente es para todas las personas. Son dos visiones totalmente distintas, encontradas. Entonces tenemos por un lado los profetas de la corte y por otro lado tenemos los profetas de Dios. Isaías es llamado a pensar de otra manera y eso es lo que vamos a ver hoy. Vámonos a Isaías, ya estamos en Isaías 4, sesión 4, y en esta sesión vamos a estudiar los capítulos 8 y 9 y son fantásticos. Ahora Isaías es persuadido, convocado, advertido a pensar de otra manera, porque ya no puede pensar igual. Quien ha visto a Dios ahora, escucha, tiene su propio discurso, su propio mensaje, su propia predicación. Ya no puede pensar como los demás. Incluso ahora Dios lo llama, ya no quiero que temas lo que ellos temen. Ya no quiero que imagines lo que ellos imaginan. Mira lo que le dice Dios a Isaías en el capítulo 8, versículo 11. El Señor me dio una firme advertencia. Estamos en el capítulo 8, versículo 11. Recuerda que estamos trabajando la versión nueva traducción viviente para que siempre demos lugar a estas nuevas traducciones. Déjame decirte que hay como 10 traducciones del griego al español. Y eso es fantástico, eso es estupendo, porque podemos acceder a todo este gran esfuerzo que se está haciendo de traducir, estos textos griegos y hebreos a lo que es el español. Entonces podemos acceder a todas estas versiones, a todas estas posibilidades que nos llevan a que los textos crezcan, a que podamos comprender otras cosas. Entonces, en la nueva traducción viviente, el capítulo 8, versículo 11, el Señor me dio una firme advertencia. ¿Qué le va a advertir? ¿Qué le va a decir Dios a Isaías? Escucha, dice, me dio una firme advertencia de no pensar como todos los demás. Mira cómo lo está llevando al otro extremo, lo ha sacado de estos profetas de la corte y lo lleva al otro extremo del horizonte profético, y es los profetas de Dios. Son dos mensajes, dos narrativas. Esta narrativa es la narrativa oficial de Dios, Dios de un solo pueblo, Dios de un solo lugar, le importa el linaje, la tierra, y solamente muy pocos pueden acceder a Dios. Mientras que el mensaje de los profetas de Dios, todos pueden acceder a Dios.
La fe hace a un lado todos estos impedimentos. La fe acerca a todas las personas, de todos los pueblos, de todas las condiciones, de todas las situaciones. Y eso es grandioso. Entonces son dos discursos y esto empieza a conmover a las personas. Cuando tú empiezas a pensar de otra manera, por supuesto, las personas empiezan a preguntarse qué pasó contigo, qué ha sucedido, y se empiezan a incomodar. Y especialmente en un pueblo como Israel, donde ahora el pensamiento acerca de Dios se ha formulado a través de imaginarios religiosos. Entonces, cuando escuchaban a los profetas decían, ¿por qué puede hablar de esa forma? ¿Por qué habla de esa manera? ¿Por qué señala a Dios vamos, con estas bendiciones? Las bendiciones de Dios para todos, acceso a Dios para todos, eso era impensable. Sin embargo, por eso tiene que advertir Dios a su profeta una advertencia. Mira cómo dice en esta versión, una firme advertencia de no pensar como todos los demás. ¿Y sobre qué? ¿Sobre qué aspecto en especial? Mira lo que nos dice el versículo 12. No llames conspiración a todo, vamos, como hacen ellos, y esto es genial, mira lo que dice aquí, ni vivas aterrorizado de lo que a ellos les da miedo. No llames conspiración a todo como ellos, todo es conspiración, todo es contra del pueblo, todo va a suceder así, todos están en contra del pueblo de Israel, en especial los profetas de Dios. Y ahora no temas lo que ellos temen. Incluso usa una palabra muy especial, no vivas aterrorizado como ellos. Y ese es el resultado, por supuesto. Cuando vives, vives imaginarios, vamos, religiosos acerca de Dios, por supuesto que a todo lo llamas conspiración y especialmente todo nos da miedo. Vivimos aterrorizados. Por eso los profetas venían a cambiar y a señalar al Dios vivo y verdadero, al Dios de Israel, porque la gente vivía aterrorizada. Y esa es especialidad de los profetas de la corte, llenar de miedo al pueblo, llenar de terrores. Y en eso se distingue, escucha, la doctrina conservadora. Una manera de señalarla y entenderla es que siempre está llenando de miedo a sus oyentes, congregantes, discípulos. Y esa es la marca. Siempre viven aterrorizados del futuro. Es cierto, Israel estaba viviendo en una situación muy, muy complicada. Pero ¿qué estaban haciendo los profetas, que son y siguen todavía, pues llenando a las personas de miedo? Mira lo que va a pasar y es posible y mira, Dios está haciendo eso. Estaban imaginando muchas cosas. Por eso Dios levantaba a los profetas. Algunos los llamaba de afuera y otros los llamaba, de los mismos profetas de la corte. Por eso causó tanto impacto. Pues tú eras como nosotros, Isaías. Tú pensabas como nosotros. ¿Qué ha pasado contigo? Mucho tiempo estuviste al servicio de los reyes y ahora dices que esos reyes están haciendo mal. Dices que esos reyes ahora son responsables de todo este desastre. ¿Qué está pasando contigo, Isaías? Entonces, no llames conspiración a todo como hacen ellos, ni vivas aterrorizado de lo que a ellos les da miedo. Mira, son dos visiones. Por una parte, este discurso oficial de Dios que se ha encargado de llenar de miedo al pueblo, y por otro lado este otro discurso alternativo, marginal, diferente, que viene de afuera y que viene a acabar con esos miedos y generar esperanza, la libertad de conocer a Dios de otra manera. Entonces, ni vivas aterrorizado de lo que a ellos les da miedo. Ten por santo en tu vida al Señor. Recuerdas que
lo vimos en la sesión 3 que revisamos el capítulo 6, este magnífico capítulo 6 donde Isaías ve a Dios y escucha, es asistido por poderosos serafines y se decían unos a otros, santo, santo, santo. Y ahí hay un gran imaginario religioso. La gente piensa que santo, santo, santo es bueno, 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 o puro, puro, puro. ¿Y eso de dónde viene? Pues viene de estos imaginarios familiares y sociales. Ese hombre es un santo. Nada tiene que ver con la palabra santo en el texto bíblico. Ese hombre y esa mujer son unos santos. Entonces, en el mundo social y familiar, la palabra santo significa bueno o significa puro. Ese hombre es un santo. Esa mujer es una santa, esa familia es santa, y asumen que son personas buenas. Y estos imaginarios religiosos de santo como bueno y puro, llegamos aquí, lo traemos a la palabra de Dios, lo traemos a nuestros significados, y después vienen estas interpretaciones totalmente distorsionadas. ¿De dónde? De estos imaginarios religiosos que aprendimos, santo es bueno y es puro, y lo traemos acá. Pero la palabra santo es separado, es diferente. Incluso Jesús mismo dijo, sea el nombre de Dios santo, santificado sea su nombre sea tratado como diferente, como separado, escucha, como otro, no como los demás. Entonces, lo que él entiende es que está siendo tratado Dios como todos los otros dioses, adorado y enseñado como todos los otros dioses. Y por eso él llega a conocer esta gloriosa adoración de estos poderosos serafines, santo, santo, santo. Un Dios diferente, diferente y diferente, separado de todos los demás. Y eso es lo que le viene a decir. Entonces, santo no es bueno ni puro. Esos son nuestros imaginarios religiosos. Santificado sea tu nombre, insistió Jesús. El nombre de Dios se ha tomado como diferente, separado, es otro del que nosotros hemos conocido a través de este discurso oficial del templo y de las sinagogas. Conocían entonces, cuando él dice, ten por santo el nombre de Dios, entiende que es diferente. Y él se daba cuenta, ahora pudo ver que Dios era tratado como los otros dioses, honrado como los otros dioses. Y por eso decía, él no necesita nada de esto. Entonces, ten por santo en tu vida al Señor de los ejércitos celestiales. Ten por santo al Señor. Entiende que es diferente. Ahora lo has visto y te das cuenta que todo lo que ocurre, en la enseñanza, en el templo, nada tiene que ver con el Dios de Israel. Es un Dios distinto al que se enseña. Por eso es llamado a pensar de otra manera. Y escucha, y eso tiene consecuencias. Por eso a la gente no le gusta pensar distinto, se conforma con pensar como todos los demás. Y es mejor pensar de Dios como todo mundo lo hace. Pero quien ha visto a Dios ya tiene su propio discurso, su propio mensaje. Y pensar es mucho más cómodo, pensar como todo el mundo lo hace. Yo no vengo a pensar, yo vengo a que me digan qué es lo que tengo que creer. Bienvenido, ¿no? Quien no quiere un congregante así, que no quiere pensar. Y que después de cada servicio salga con su estrellita ahí en la frente por obediente. Claro, ¿quién no quiere congregantes así? Son molestos los congregantes que empiezan a pensar por sí mismos, ¿no? Que empiezan a tener su propio mensaje, su propio discurso, porque han visto a Dios. Entonces nos dice, ten por santo en tu vida al Señor de los ejércitos celestiales. Él es a quien debes temer. No temas lo que otros temen, lo que les han enseñado a temer de Dios. No temas nada de eso. Él es a quien debes temer. Él es quien te debería hacer temblar.
Escucha, aquí hay una promesa. Y lo primero, una de las cosas fundamentales que sabe de Dios, ahora que ha visto a Dios, dice, Él te mantendrá seguro. Gracias, Señor. Con tanta desinformación, ahora se da cuenta, Señor, todo lo que se enseña en el templo, nada tiene que ver contigo. Eres tratado como los otros dioses, honrado como los otros dioses, como si necesitaras estas ofrendas como los otros dioses. Tú eres otro, diferente, separado de todos los demás. Eres santo, ten por santo al Señor en tu vida, en tu pensamiento. Y ahora Él te mantendrá seguro. ¡Wow! Mientras que todos vivían aterrorizados, claro, llenos de miedo e incertidumbre, mira el contraste, mira la diferencia. Él, a quien has visto, y que es santo, Él te mantendrá seguro. En cambio, para Israel y Judá, escucha, mientras que para ese Dios que es santo, Él te mantendrá seguro. Mientras que para ese Dios, para los demás, será de tropiezo. ¿Cómo? Mira, nos dice, en cambio para Israel y Judá, ese Dios que ahora conoces, que has visto y que te mantendrá seguro, será una piedra de tropiezo, una roca que los hace caer. Por eso esto nos lleva a recordar lo que Jesús dijo, bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Reconocían la enseñanza de Jesús. Nunca, jamás hemos escuchado, vamos a enseñar a alguien así, a hablar de Dios así. Por supuesto, Jesús estaba enseñando la ley en su sentido original, quien como Él. Estaban escuchando de Dios, como nunca lo habían hecho, y un nuevo totalmente desconocido. No un nuevo conocido como otro, sino un nuevo totalmente desconocido. Y todo lo que hacía, por supuesto, era grandioso y señalaba a Dios, pero cuando llegaban a su persona decían, la enseñanza es magnífica, las obras son portentosas, pero un artesano de 30 años, humilde, de Galilea, no, de Nazaret menos. Los tropezaba en sus imaginarios religiosos. El Mesías debería ser un príncipe, un sacerdote, un rey, un gran militar, un gran sabio. Y era todo eso. Por supuesto que era todo eso. Y sigue siendo todo eso. Pero en sus imaginarios religiosos, que ellos aprendieron, eso los hacía tropezar cuando conocieron a Jesús. De la misma manera, los imaginarios religiosos que habían aprendido, cuando escuchaban a Isaías ahora, en estos nuevos mensajes, en esta nueva manera de enseñar a Dios, se tropezaban. No, Dios no es así. ¿Cómo es eso que Dios para todas las naciones y Dios de todos los lugares, pero Dios de todas las personas? Eso es imposible. ¿Cómo acceso a Dios para todos y perdón de Dios para todos? No, eso es inaceptable. Y se tropezaban. Los imaginarios religiosos nos hacen tropezar. Cuando vemos a Dios, cuando conocemos al Dios verdadero, se tropezaban. Por eso, aun cuando para Él, dice, Él te mantendrá seguro. Todos los demás que te escuchen se tropezarán, y nos dice, Él te mantendrá seguro. En cambio, para Israel y Judá será una piedra de tropiezo, una roca que hace caer. Y para el pueblo de Israel será una red y una trampa. Muchos tropezarán y caerán, y no volverán a levantarse, caerán en la trampa y serán capturados. ¡Wow! Mira lo que hace. Cuando empezaba, por supuesto, ahora a enseñar Isaías, la gente decía, no puede ser eso. Cuando Isaías comenzaba a enseñar, no podían creer ahora esta nueva visión, ni siquiera esta visión original de Dios. Lo que siempre ha sido Dios, lo que siempre se ha mostrado acerca de Dios, un Dios para todos,
acceso a Dios para todos, pero ellos habían cerrado el paso solo a las personas con muchos privilegios. Entonces, ¿qué le dice ahora? Acuérdate, las instrucciones para Isaías, que ha visto a Dios, es llevado a pensar de otra manera y nos dice, el Señor le dio una firme advertencia de no pensar como todos los demás, porque Dios te mantendrá firme. Y entonces, ¿qué más tienes que hacer? Versículo 16, preserva las enseñanzas de Dios, confía en sus instrucciones a quienes me siguen. ¿Y qué dice él? Dice, Señor, claro, cuando él empezaba a enseñar fue rechazado, todas las cosas que oían de Dios los hacía a los demás, los hacía tropezar, porque estaban llenos de imaginarios religiosos y cuando ellos escuchaban se tropezaban, se impactaban, se escandalizaban. Sin embargo, él tomó una decisión. Yo esperaré en el Señor. Él me mantendrá firme. Ya dejaré de temer como todos los demás. Ya me cansé de vivir aterrorizado. ¡Wow! ¡Qué promesas para él! Conoce ahora al Dios de Israel. Dios no nos quiere llenos de terror. No quiere que vivamos aterrorizados. No quiere que temblemos en su presencia, como nos enseñaron. Dios no quiere eso. No quiere que estemos llenos de miedo. Y por eso la gente iba al templo llenos de miedo, aterrorizados. Dios no nos quiere así. Entonces, yo esperaré al Señor, que se ha apartado de los descendientes de Jacob. En él pondré mi esperanza. Y yo y los hijos que el Señor me ha dado, servimos como señales y advertencias a Israel de parte del Señor de los ejércitos celestiales, quien habla en su templo en el monte de Sión. Entonces, vamos a nuestra primera división. Estamos en la sesión 4 y estamos revisando los capítulos 8 y 9 del libro de Isaías. Pensar. Es llamado a pensar de otra manera. Quien ve a Dios ya tiene su propio mensaje. Ya no tienes que decir y hablar lo que todo el mundo habla. Ya puedes, ahora hablar de Dios desde tu experiencia, desde lo que ha sucedido contigo, desde tu testimonio. Entonces nos dice de no pensar como todos los demás. Él te mantendrá seguro. Dios no quiere que estés aterrorizado y vivas temblando todo el tiempo, como es la marca registrada de este discurso oficial de Dios. Eso eran los profetas de la corte. Querían llenar de miedo a todos, mantenerlos aterrorizados. Y solo ellos podían, cambiar las cosas. Pero es Dios el que quiere que lo conozcamos. Mantente firme en las enseñanzas, preserva las enseñanzas de Dios, confía en sus instrucciones. Dice, Él te mantendrá seguro, preserva las enseñanzas de Dios y yo entonces esperaré al Señor. Entonces, ¿qué es lo que se pensaba? ¿Qué es lo que se pensaba? ¿Por qué es llamado a pensar de otra manera? ¿Qué es lo que dicen los imaginarios religiosos? Y esos son fantásticos. Mira una muestra. Mira lo que dice. Isaías registra. Pero déjame decirte, Isaías antes pensaba eso, creía eso. Pero Dios lo saca de ahí, Dios lo llama. Dios le permite verlo y por eso él ya piensa de otra manera, es llamado a pensar de otra forma. Por eso su discurso es totalmente distinto a los profetas de la corte. Mira lo que está sucediendo, porque se tropezaban ahora con el discurso y el Dios de Isaías. Tal vez alguien les diga, preguntemos a los médium y a los que consultan los espíritus de los muertos, con susurros y balbuceos nos dirán. Imagínate. Eso formaba parte del imaginario religioso.
Le puedes preguntar a Dios, le puedes preguntar a los medios, le puedes preguntar a aquellos que consultan a los muertos, y Dios está en todo eso. No, wow. Mira lo que dice. Tal vez alguien les diga, preguntemos a los medios y a los que consultan los espíritus de los muertos con susurros y balbuceos, nos dirán qué debemos hacer. Mira, son dos mundos distintos. Por un lado, Dios le dice, persevera en mis instrucciones, confía en mí. Y él dice, yo he decidido esperar en el Señor. Pero ¿por qué ya no consultas a los muertos? ¿Por qué ya no vas con los medios? ¿Qué ha pasado contigo, Isaías? He visto a Dios. Ya no necesito eso. Ya no necesito preguntarles. Ahora conozco a Dios, que es el Señor, que es santo, santo, santo. Diferente, separado, es otro. Ya ahora entiendo que Él es el Señor de los ejércitos celestiales. Él es el Rey, el que gobierna el mundo. Entonces ahora puedo vivir confiado en Él, ya no aterrorizado. Ir y preguntar, ¿y qué debo hacer? ¿Y qué debo hacer? ¿Y qué debo hacer? Entonces, preserva las enseñanzas de Dios, confía en sus instrucciones. Entonces, tal vez alguien les diga, preguntemos a los medium y a los que consultan los espíritus de los muertos con sus susurros y balbuceos nos dirán qué debemos hacer. Imagínate, cuánta incertidumbre, cuánto miedo, cuánto terror se vive, que están buscando qué hacer, qué pasará con nosotros, qué debemos hacer, cómo protegernos. Vivimos aterrorizados. Entonces, los espíritus de los muertos con sus susurros y balbuceos, escucha, nos dirán qué debemos hacer. Y ahora Isaías ya habla y genera el sentido común, un nuevo sentido común, una nueva manera de pensar acerca de Dios. Incluso dice, pero ¿acaso no deberá el pueblo pedirle a Dios qué hacer? En vez de pedirle a los medios para que pregunten qué debemos hacer. Para eso tenemos a Dios y Dios nos puede decir qué debemos hacer. Entonces, ¿pero acaso no deberá el pueblo pedirle a Dios que lo guíe? Pues es sentido común. Es Dios quien nos debe decir, pero recuerda que cuando Isaías empezaba a enseñar al Dios de Israel, al Dios que ha visto, al Dios santo, 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 el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria, ¿qué pasaba con ellos? En cambio, para Israel y Judá será una piedra de tropiezo, una roca que los hace caer, y para el pueblo de Jerusalén será una red y una trampa. Cuando escuchaban ahora la predicación de Isaías, decía, no podemos concebir eso. Se tropezaban, se escandalizaban. A nosotros nos enseñaron esto, pero Dios no quiere que vivamos aterrorizados y que consultemos medium y espíritus de los muertos. Más bien, escucha lo que dice, ¿acaso no debería el pueblo pedirle a Dios que los guíe? ¿Deberían los vivos buscar orientación en los muertos? Entonces, busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. Ahora se da cuenta Isaías, la oscuridad que se ha generado en el pueblo de Dios. Todas estas enseñanzas con reputación de sabiduría, lo único que han hecho es han cubierto de oscuridad al pueblo de Israel. Por eso vive temblando, por eso vive aterrorizado, por eso no puede estar seguro. ¿Y cómo estar seguro cuando un Dios que es un Dios lejano, es un Dios inaccesible, un Dios iracundo que hay que aplacarlo con ofrendas continuas y la sangre le place en gran manera? ¿Cómo refugiarse en un Dios inaccesible que solo unos cuantos pueden tener acceso? Entonces el Dios de Isaías es totalmente distinto. Busquen su guía con él, nos dice, busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen y su palabra están en completa oscuridad.
Irán de un lugar a otro fatigados y hambrientos, porque tienen hambre y por lo tanto se pondrán furiosos y maldecirán a su rey y a su Dios. Mira el resultado de todos estos imaginarios. Mira lo dramático de esta condición. El pueblo finalmente tiene hambre de saber de Dios y de conocer a Dios, pero es un Dios inaccesible, es un Dios muy estricto y es un Dios que castiga y nos tiene aterrorizados. Ese es el discurso de los profetas de la corte. Pero el discurso, de Isaías, he visto a Dios. He visto a Dios. Y es muy distinto a todo lo que nos han enseñado. Dios no nos quiere aterrorizados ni temblando. Dios quiere que lo conozcamos, que nos acerquemos, que pongamos nuestra esperanza en Él, que vivamos seguros. Entonces nos dice, quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad, irán de un lugar a otro fatigados, hambrientos, y porque tienen hambre, nos dice, se pondrán furiosos y van a maldecir al rey y van a maldecir a Dios. Levantarán la mirada al cielo y luego la bajarán a la tierra, pero donde quiera que miren habrá problemas y angustia, una oscura desesperación, serán lanzados a las tinieblas de afuera. ¿Qué escenario? ¿Qué escenario? Eso provocan los imaginarios religiosos. Pensar que Dios, como lo vimos, vamos a imaginar la palabra santo como bueno y como puro, y no como separado y diferente, porque insistir en esos imaginarios de Señor, yo no soy ni bueno ni puro. Entonces, ¿cómo me voy a acercar a ti? Si siempre hablan de ti como bueno y como puro, y yo nada de eso. Jamás podré estar cerca de ti, jamás me podrás aceptar. Entonces, mira lo que pueden hacer los imaginarios religiosos: marginar a mucha gente, separar a otro, dejar a mucha gente afuera, porque Dios es santo, es bueno y puro, y todos los demás no son ni buenos ni puros. Entonces, Dios no quiere saber nada de ellos. Por eso cuando Isaías vio a Dios, dice, soy pecador y tengo labios impuros. Todo lo que he dicho y todo lo que he enseñado está mal, Señor. Nada tiene que ver contigo. Y vivo en un pueblo de labios impuros. Hablamos cosas de ti que nada tienen que ver, porque tú eres santo, santo, santo. Diferente, diferente y diferente. Mira lo que estaba pasando, por eso se tropezaban. Mira lo que nos dice, ¿verdad? Entonces, luego bajarán la mirada a la tierra, por donde quiera que miren habrá problemas, angustia y oscura desesperación. Serán lanzados a las tinieblas de afuera. Entonces, preguntemos ¿por qué dicen que preguntemos a los médium y a los que consultan a los espíritus de los muertos, y con susurros y balbuceos nos dirán qué hacer? Entonces preguntemos. Servimos, dice, como señales y preguntemos a los médium, deberían los vivos, darnos orientación, busquen las instrucciones y las enseñanzas del Señor. ¿Qué hace Dios con todas estas tinieblas en las que vive su pueblo? ¿Sabes qué hace? Vienen las promesas. Las promesas es una luz en medio de esa oscuridad. Por eso es fantástico que tú empieces a leer tu Biblia y puedas marcar siempre en los márgenes una inicial, la letra P, que eso significa que ahí hay una promesa. Y si algo tenemos en la palabra de Dios, son las promesas de Dios. Es lo que dijo Isaías: yo confiaré en ti y estaré seguro, porque Dios lo ha prometido. Mira el escenario, lo vamos a leer otra vez. Irán de un lugar a otro fatigados y hambrientos, porque tienen hambre, se pondrán furiosos y maldecirán al rey y a Dios.
levantarán los ojos al cielo y luego los bajarán a la tierra. Pero donde quiera que miren hay tres cosas: problemas, angustia y una oscura, desesperación. ¿Y eso qué significa? Serán lanzados a las tinieblas de afuera, porque insisten en sus imaginarios, ¿no? Pero es que nosotros fuimos enseñados de esta manera, de generación en generación hemos enseñado de esta manera. Y Dios es así, es Dios de un solo pueblo, de un solo lugar. A Dios le interesa el linaje, la tierra y las personas limpias y puras. Oh, wow. Insistir en eso, en ese discurso de los profetas de la corte, el discurso oficial de Dios, lo único que sucede es que te deja fuera, en una completa oscuridad. Pero mira lo que hace Dios. Les da una promesa. Una promesa. Entonces viviremos así, siempre en la oscuridad. Mira lo que dice. Vámonos ahora al capítulo 9. Acuérdate, estamos revisando los capítulos 8 y 9. Sin embargo, ese tiempo de oscuridad y desesperación no durará para siempre. Es Dios el que se revela. Es el Dios que habla y coloca una promesa. Pero una promesa, mira lo que abarca. Pero una promesa que tropieza a algunos. Acuérdate, en el mundo del discurso oficial de Dios, el clasismo y el racismo es fundamental. Solo ciertas personas de cierto linaje y privilegios pueden acceder a Dios y todos los demás quedan fuera. Todos los demás estaban fuera, sin posibilidades. Por eso esa oscura desesperación: por favor, Señor, siempre estoy fuera, y si tú eres santo, es decir, bueno y puro, pues nunca podré estar en tu presencia. Y eso lo descubrió Isaías. Señor, estoy condenado, soy pecador, tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey. Todos podemos tener acceso a ti, ¿no? ¿Qué revelación? Entonces nos dice: sin embargo, ese tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre. La tierra de Zabulón y de Neftalí será humillada, pero habrá un tiempo en el futuro cuando de Galilea, escucha, de los gentiles, por eso se tropezaban y siguen tropezándose. ¿De Galilea, Señor? ¿Vendrá algo bueno de Galilea? De Nazaret menos. Entonces, por eso dice: en cambio, para Israel y Judá será una piedra de tropiezo y una roca que los hace caer. Porque Dios es un Dios de todos los pueblos y de todos los lugares, y ha elegido que en esos lugares que Israel y Judá desprecian, ignoran, que para ellos nada tiene que ver con Dios, de ahí Dios traerá una luz. Para acabar con toda esa oscuridad. Nos dice: la tierra de Zabulón y Neftalí será humillada, pero habrá un tiempo en el futuro cuando, Galilea de los gentiles, que se encuentra junto al camino del Jordán, al mar, será llena de gloria. Que hemos significado gloria, así como entendemos santo como diferente, separado, otro, el Dios que es otro, no como los otros dioses, porque de otra forma, si no lo conocemos, lo honraremos como todos los dioses. Por eso Isaías tiene que decir: Dios está diciendo, ¿qué les hace pensar que todo esto me agrada? Y la palabra gloria la hemos significado como la presencia de Dios. Dios se hace visible, Dios se hace presente. Entonces dirá que toda esta región que se desprecia tanto, Galilea, verá la gloria de Dios. Y nos dice que se encuentra junto al camino que va del Jordán al mar, será llena de gloria. Había lugares, regiones de primera, de segunda y de tercera.
y Galilea era una región de tercera, no es lo mismo Jerusalén, no es lo mismo Judá, pero Galilea de los gentiles es una región de tercera. Pero recuerdas que cuando Isaías ve a Dios, que es grandioso, dice, lo asistían poderosos serafines y se decían unos a otros, Dios es santo, 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 es el Señor de los ejércitos celestiales. Escucha lo que más decían. Toda la tierra está llena de su gloria. No solo un cierto lugar, con ciertas personas, un lugar de primera, tal vez de segunda, todo Judá, solo Judá, está lleno de la gloria de Dios. Nada de eso. Si algo aprendió fue la dimensión de la presencia de Dios. Se abrió para él un horizonte profético. Señor, tú estás en todos lados. Toda la tierra está llena de la gloria de Dios. Eso era lo que necesitaba escuchar Isaías. Las voces significan las visiones y por eso lo escuchaba. Y esa voz hizo, sacudir el templo hasta sus cimientos y la casa se llenó de humo. Toda la tierra está llena de su gloria. Dos visiones, y esa es la visión ahora de los profetas. Dios de todos los lugares y de todos los pueblos, como por ejemplo Galilea de los gentiles. Entonces, el pueblo que camina en obscuridad, ya vimos cuál es, versículo 8-23, luego bajarán a la tierra, pero donde quiera que miren habrá problemas. Angustia y una oscura desesperación serán lanzados a las tinieblas de afuera, porque ellos así lo quieren. Se han tropezado con el discurso de Isaías. Entonces, el pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz, pero aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, mira lo que viene, brillará una luz. ¡Qué promesa! Las promesas de Dios sirven para orientarnos en medio de la oscuridad. Mira qué oscuridad. Tal vez alguien les diga, preguntemos a los medios y a los que consultan a los espíritus de los muertos, que con sus susurros y balbuceos nos dirán qué hacer. Eso es oscuridad. Pero cuando estamos en oscuridad no sabemos qué hacer y qué dirección tomar. Por eso son las promesas de Dios. Una luz en medio de esa oscuridad para saber hacia dónde dirigirte, para saber qué hacer, para saber qué pensar acerca de Dios. Entonces, el pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz, pero aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, dice, bueno, están ahí porque se lo merecen y entonces me olvidaré de ellos. Eso es marca registrada de este mundo, no de Dios. Mira lo que hace el cielo. Siempre generar luces para que la gente sepa a dónde ir, qué hacer, son las promesas de Dios. Pero aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad brillará una luz. Harás, ahora lo que Dios hace con esa luz, harás que crezca la nación de Israel y sus habitantes se alegrarán. Se alegrarán ante ti como la gente que se goza en la cosecha, como los guerreros cuando dividen el botín, pero tú quebrar. O sea, mira lo que hace esa luz. Y aquellos que la asumen, que la siguen, que la aceptan, que la reconocen como promesa de Dios. Entonces, pero tú quebrarás el yugo de su esclavitud y levantarás la pesada carga de sus hombros. Mientras que el discurso oficial de Dios, si algo quiere, es hacer muy pesada la relación con Dios. Toda una esclavitud. Dios no quiere esclavos. Dios no quiere esclavos. No le interesan los esclavos. Eso viene de este mundo. Dios no le interesan los esclavos. Y complicarnos las cosas y hacer muy pesada la carga de seguir y de conocer a Dios. Por eso esa luz viene a cambiarlo todo. Mira lo que dice, pero tú quebrarás el yugo de su esclavitud y levantarás la pesada carga de sus hombros.
Romperás la vara del opresor, tal como lo hiciste cuando destruiste al ejército de Madián, y las botas de los guerreros y los uniformes manchados serán quemados como combustible. Mira qué promesa. En medio de esa oscuridad vendrá una luz. Esas son las promesas de Dios. No dejó a la gente en sus tinieblas, en su oscuridad, tropezando unos a otros. Dios no lo dejó así. Pero mira cómo describe, Dios quebrará ese yugo, terminará con esa promesa. ¿Y de dónde? No, ¿cómo puede ser de Galilea, de los gentiles? Claro, porque ya lo vio Isaías. Toda la tierra está llena de su gloria, de su presencia. En toda la tierra Dios se hace visible. Y vendrá una luz de donde menos esperamos, Galilea de los gentiles. Por favor, Señor, hubieras escogido mejores lugares. Entonces podríamos recibir ese mensaje de otra manera, pero de Galilea eso los hacía tropezar. Así hace Dios las cosas. Escoge, los lugares y las personas que menos imaginamos. Entonces, una gran luz. Y nos dice, un pueblo que camina en la oscuridad verán una luz, que vive en una tierra de densa oscuridad y brillará una luz. ¡Qué promesa! Y esta luz se hace persona. ¡Wow! Esta luz se hace persona. Cuando Dios está hablando de esta luz que cambiará las cosas, el pueblo que camina en la oscuridad verá una gran luz, pero aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad brillará la luz. Pero esta luz se hace persona y mira cómo, de qué manera gloriosa esta promesa que todos conocemos, Isaías 9, versículo 6. Pero ¿cómo vendrá esa luz, Señor? Como un niño. No. Mira la apuesta de Dios. Mira lo que Dios privilegia. Lo que el mundo despreciaba, déjame decirte, Galilea de los gentiles, por favor, Señor. Y los niños, en el mundo de los profetas, los niños no contaban. Ni siquiera eran considerados personas. Solo cuando crezca y se convierte en hombre, entonces podrá ser tomado en cuenta. Pero los niños, pero un niño, mira los planes de Dios. Cómo Dios está dignificando al ser humano, la vida humana, a los niños, frágiles y vulnerables y cuidados por sus padres. Por ahí iba a venir esa luz. La luz se hace persona y es un niño que vendrá y nos dice, pues nos ha nacido un niño, un hijo nos es dado, el gobierno descansará sobre sus hombros. Si algo entendía el pueblo de Israel es que venían reyes y finalmente morían y terminaba todo y entraba todo un caos para el pueblo. Por eso cuando Isaías dice, en el año en el que murió el rey Usías, vi a Dios. Sabía que era un momento de incertidumbre, de caos, de oscuridad. Entonces algo que soñaban ellos era un reino que nunca termine, que nunca acabe. Un reino de paz. Porque venía un reino y luego otro y otro y otro y se destruían a sí mismos. Y venían reinos de afuera y destruían el reino. Entonces, eso era un ir y venir de los reinos en este mundo. Señor, un reino que nunca termine. Un reino que dure para siempre, Señor. Vendrá un niño. Y él será el rey de ese reino que nunca terminará. Pues nos ha nacido un niño, un hijo nos has dado, se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado. Esa luz que viene, que viene en medio de esa oscuridad, que viene a disipar estas tinieblas, se hace persona, se hace niño, viene como un niño. Y mira cómo será llamado: consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz, Señor. Pero estos atributos solo le pertenecen a Dios. Dios en la persona de un niño. ¡Wow! ¡Qué atrevimiento, Señor! ¿Cómo haces eso? Mira lo que está haciendo. Cuando Dios viene en la persona de un niño,
cómo dignifica la vida humana y en especial a los niños, que nos recuerdan que la vida continúa, que la vida sigue. Entonces, consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz, lo que más anhelaban, su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Wow. Así comienza Isaías, el año en que murió el rey Usías. Vi al rey, vi al Señor sentado en un magnífico, grandioso trono. Pero ahora entiende, viene un reino, Señor. Viene una luz que se hace persona, se hace niño, es consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Tú en la persona de un niño, entonces reinará con imparcialidad y justicia. Desde el trono de su antepasado David, todas las promesas ahora se cumplen en esa persona. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales, escucha esto, hará que esto suceda. Son las promesas de Dios. Y ya lo vimos, ya se cumplió. Vino una luz de Galilea de los gentiles. Y este niño nació y creció. Y demostró ser consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno y príncipe de paz. Y comenzó un reino que no tendrá fin. Entonces, un niño nos dice, un hijo nos es dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y con justicia. ¡Qué promesa! Por eso es el discurso de Isaías, ponía en aprietos a todos. ¿Cómo es llamado a ya no pensar como los demás, ya no temas como los demás, ya no vivas aterrorizado como los demás? Entonces nos dice, Él me mantendrá seguro, y a qué es llamado a preservar las enseñanzas de Dios. Confía en sus instrucciones. Y yo, dice Isaías, entonces esperaré en el Señor. ¿Qué te parece si oramos? Señor, te damos gracias esta tarde. Gracias por tus promesas. Gracias porque son una luz para nosotros. Pero esa promesa que anunciaste cambió el mundo para siempre, Padre. Y gracias por permitirnos ahora vivir en esa promesa. En Cristo Jesús te pedimos todo esto. Amén. Que el Señor los bendiga y nos vemos la próxima semana.